Hola, hola a todos, ¿qué tal? Una semana más. Mi nombre es Alba Ruiz Gómez Pastor El mío, Adrián Celada. y estamos en Sincronía. Sincronía. Bien, bueno, cada vez nos vamos Lo acercando un hacemos poco mejor. más a hacerlo de forma sincrónica, ¿no? Que este es el reto. Bueno, Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Muy bien. Una semana bastante tranquila, la verdad. Y ya con ganas de fin de semana, que este fin de semana es más largo. Es verdad. Tenemos puente por aquí, así que aprovecharemos a hacer algún viaje. Qué bien. Bueno, y dentro de nada Navidad. Época caliente, como digo yo, época que remueve. Ya tendremos algún episodio particular de estas épocas de Navidad, de todo lo que significa, todo lo que implica. Ujú. Pero bueno, en el episodio de hoy tenemos una particularidad y es que, bueno, como os decíamos, tenemos por fin ya hay alguien que se ha animado a darnos una propuesta de tema que para nosotros también es interesante porque, bueno, al final lo que traemos a Sincronía, lo que decíamos, son temas que tienen que ver un poco con lo cotidiano, pero es verdad que, bueno, pues que vosotros, las personas que nos podéis estar escuchando, pues también seguramente tenéis cosas que decís, oye, pues a mí me gustaría tocar esto porque ahora mismo es un poco lo que tengo presente o en donde no sé muy bien cómo gestionarlo, etcétera. Así que yo, si te parece, ¿no? Sin más dilación, Sí, damos la bienvenida a la persona que tenemos de invitado hoy. eso es. Le activamos el chat. Por aquí está. Hola, Mateo. Hola, hola Adrián y Alba. Un saludo muy grande. Lo primero, agradecer esta invitación al canal. Yo soy un fiel seguidor que sigo todos los directos y para el día de hoy les envío una propuesta sobre un tema que me parece muy interesante, que es la responsabilidad y eso, muy contento de estar aquí. Y la responsabilidad y la comodidad. Bien, Ujú. es decir, vamos a ir tocando en dos temas que van unidos, que van de la mano, que tocan un poco toda esta parte que hemos mencionado en otros episodios respecto a la zona de confort, en qué momento me salgo, Ujú. en qué momento es bueno mantenerlo, ¿sí? Y a lo largo del episodio de hoy, aunque bueno, ya sabéis, además hoy tenemos el punto añadido de que, bueno, pues al ser tres, pues vamos a ver, para nosotros también es nuevo, ¿no? Eh, el punto un poco o el punto que queremos traer en este momento sobre todo es reflexionar sobre en qué aspectos de nuestra vida estamos cómodos si es bueno y en qué aspectos es bueno empezar un poco a salir de ahí, ¿no? Empezar un poco a sentir esa incomodidad que muchas veces nos hace, bueno, pues abrirnos a nuevas experiencias, a nuevos retos, a nuevos objetivos. Entonces yo, chicos, si os parece, yo empezaría un poco a entender cuando hablamos de comodidad a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Es decir, por un lado, hablamos de una comodidad buena. Y cuando digo buena es importante entender que, oye, que en la vida el hecho de tener una rutina, tener una estabilidad, a mí me lo decía una amiga hace tiempo, me decía, Alba, tienes que aprender a estar, a quedarte, Ujú. ¿sí? Porque muchas veces lo fácil, es decir, igual que hay gente que le cuesta mucho salir de la zona de confort, y es como, mira, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, hay otro perfil de gente que está siempre un poco como en huir hacia adelante, que, como que digo yo, ¿no? Entonces, este perfil de gente, o cuando estamos en situaciones así, también es bueno aprender a quedarse, aprender a estar. Ujú. Por tanto, hay una comodidad que sería la buena, ¿no? Es decir, la que nos permite, oye, pues tener una estabilidad en nuestra vida, ¿no? Es decir, las cosas, bueno, pues tienen unos hábitos, hay una previsibilidad en lo que va a pasar, no tengo que estar todo el tiempo alerta, ¿no? Sin saber, porque no sé si dónde voy a dormir ni dónde voy a Ujú. comer. Y luego hay, bueno, pues la comodidad, que es un poco la que yo creo que sobre todo a Mateo, ahora Mateo nos cuentas también un poco tú, cuál es el punto, ¿no? O cuál es el motivo por el cual traes o te interesa este tema, pero luego está esa comodidad que es un poco más tramposa, ¿no? Es decir, es esta que, bueno, pues que nos da esta seguridad en este momento presente, pero que en el fondo lo que está haciendo es que nos está bloqueando. ¿Por qué? Pues porque nos evita el que nos atrevamos, nos evita el que nos enfrentemos a aquello que nos da de alguna forma pues cierto vértigo, cierto miedo, nos evita a verdaderamente vivir el cambio. La vida al final es un continuo cambio y una continua transformación. Ujú. ¿No? Si tú siempre estás desde el mismo lugar, bueno, pues muy bien, pero ahí el crecimiento pues siempre va a ser mucho menor. Ujú. ¿Bien? Entonces, ¿qué opináis vosotros de la comodidad? ¿En qué punto estáis?
Por ejemplo, tú, Adrián, para que Mateo se vaya un poco también Sí, calentando yo le iba a motores dar con sincronía. le iba a dar la palabra a él. Tú dirías, Adrián, que eres de las personas que te manejas mejor en prefiero más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? ¿Cómo es esto de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Este tipo de... Sí, lo malo conocido que lo bueno por conocer. De los de la huida hacia adelante. Adrián. ¿Me estáis escuchando o no? Adrián no le estamos escuchando. Vale, ahora sí. Ahora sí. No, que estaba hablando al aire, efectivamente. Que más vale lo bueno conocido, o sea, lo malo conocido que lo bueno por conocer, efectivamente, es lo que decías. En mi caso particular, creo que soy más conservador que arriesgado, pero sí que tengo un punto de necesidad de cambio. Porque rápidamente digamos que me acostumbro al cambio, me acostumbro a las novedades y rápidamente dejo de estar motivado, ¿vale? Es decir, no es que tenga una necesidad impulsiva o imperiosa de estar constantemente cambiando, pero sí que tengo una capacidad de adaptación bastante grande, de tal manera que las novedades no me duran mucho tiempo. La novedad, la sensación de esa excitación, esa emoción inicial cuando algo surge, no me dura demasiado tiempo. Entonces el propio cuerpo, o la mente, pero me acostumbro rápido y de alguna manera necesito moverme. Aunque sí que tengo esa mentalidad conservadora en el fondo que muchas veces soy consciente de ello, y muchas veces me lastra, me tira para atrás, que no por ello es malo, porque también es un ancla y te da más seguridad para las decisiones que tomas, y cuando las tomas al 100%, pero hay otras veces que te da cierta rabia, ¿no? de ver cómo otras personas, ¿no? Te comparas con otras personas y es gente mucho más activa, mucho más impulsiva, y tú no eres así, ¿no? Pero bueno, creo que no es buena cosa el compararse con otros. Cada uno tiene su ritmo y su forma de atacar las cosas. Y tú, Mateo, porque, bueno, antes de entrar en directo, Mateo nos estaba contando que, bueno, pues que parte de poder traer, o para él, el traer este tema era importante, porque justo este año él está en Brasil, es decir, ha dado un cambio como de 180, ¿no? De 360 grados, no 180, que eso es menos. No, y un poco... bueno, depende de cómo se vea. Bueno, o entero o la mitad, pero era un cambio importante y nos decía, bueno, pues eso, ¿no? Si quieres, Mateo, cuéntanos un poco tú, pero en qué punto estás con este aspecto, bueno, pues que de repente se veía saliendo un poco de ese cascarón y de todo eso conocido y realmente, bueno, pues enfrentándose y conociendo lo que es la vida. Ya, pues sí, efectivamente. Yo, si queréis que no es antes una mínima introducción para poner en contexto. Tengo 22 años y este año estoy acabando ingeniería industrial y efectivamente, como ha dicho Alba, estoy de intercambio en Río de Janeiro, que sin duda ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y también va un poco relacionado por ahí el tema, con el de la comunidad, y yo pienso exactamente igual que ha dicho Alba antes, que en cuanto a este tema y como otras muchas cosas, es necesario encontrar un punto de equilibrio entre igual lo que puede ser una estabilidad, una rutina, unos horarios, que eso yo pienso que es necesario, y también el buscar un poco pues cambios, experiencias diferentes, que yo creo que eso también es un poco lo que enriquece personalmente el exponerse a situaciones diferentes. Y yo en concreto, en mi caso, pues ha sido un ejemplo muy claro, porque tenía la decisión clara desde hace tiempo que quería hacer este intercambio, y al principio en concreto para venirme a Río de Janeiro me da un poco de vértigo, lo tengo que reconocer, porque pensar que es otro continente, Brasil, que peligroso, tenía muchas cosas, pero gracias a Dios me animé con la ayuda de un primo que estuvo y me insistió mucho, y estoy muy contento.
y esto es un poco relacionado con la línea de exponerte al cambio, y cuanto más te expongas, en lo bueno y en lo malo, también puedes aprender más, mejorar más, que yo es el caso que siento ahora mismo, y estoy muy agradecido de haber tomado la decisión. Mira, yo creo que Mateo ha dicho una cosa interesante, porque Mateo nos está diciendo que te vas a Río. Yo no, o sea, no, justo en Río no lo conozco, en Brasil no he estado, pero si no me equivoco es una de las ciudades, o es una ciudad bastante que tiene fama de bastante peligrosa, o no, o sea, que no es que te vayas a, yo qué sé, a Londres, ¿vale? Y no sé si os acordáis en otros episodios que hablábamos de que las grandes decisiones muchas veces, o la mayoría de las veces, vienen acompañados también de estas personas que nos vamos a encontrar por el camino, ¿no? Que unas nos van a apoyar y nos van a decir adelante porque quieren lo mejor, y luego otras personas que también con toda su buena intención, pero nos van a dar la otra cara, ¿no? Ten cuidado, cómo te vas a ir ahí, ¿no? Si, oye, con la cantidad de sitios que hay, etcétera. Entonces es muy importante que estas decisiones, es decir, cuando lo sintamos desde dentro, recogiendo un poco tiempo pensándolo, era algo que ya había decidido que me quería ir, ¿sí? Que no, o sea, que cuando nos viene de dentro, que no se lo contemos a tanta gente ni lo compartamos tanto. Porque aún así, las grandes decisiones también implican cierto vértigo. Tú estás en un programa, por lo que nos has contado, de intercambio, vuelves a España, entiendo, pero bueno, esto digamos es un antes y un después, porque ya te abre las puertas, también un poco entiendo que por la edad que tienes, pues esta parte como más de adulta. Entonces siempre la primera invitación o la primera toma de conciencia es entender, recogiendo un poco lo que tú decías, Adrián, de soy más conservador y me canso a la vez muchas veces de las cosas como rápido, ¿no? Es decir, esta parte como de motivación o de tal se me agota rápido, y aquí yo siempre diría, hay que aprender a sostenerlo. Yo me siento muy identificada con lo que tú dices, pero hay que aprender a sostenerlo. Hay que aprender a sostener también, acordaos, porque si no estamos un poco, y Adrián lo decíamos en el episodio pasado con lo de a corto plazo todo, ¿no? Es decir, en el momento en que se me apaga la llama, ya, siguiente, next. Y así estamos un poco en este momento a nivel de sociedad. Entonces, también es sano y saludable el aprender a mantenernos desde esto que ya conozco y valorar esa estabilidad. Y cuando ya sentimos que es un momento de cambio, a ti te pasó, Adrián, por ejemplo, con el cambio de trabajo. Hace un par de meses, sí. Hace un par de meses, Mateo simplemente por el hecho de ir a Brasil. Cuando ya sentimos que es el momento de cambio, y eso es una sensación que nos viene muy de dentro, esto no nos lo dice nadie, esto nos viene de dentro, entonces ahí sí, cuidar mucho ese proceso. Porque ahí es donde van a aparecer, acordaos, estos guardianes, lo dice, así habla Enrique Corbera en Bioneuroemoción, los guardianes del umbral, que se llaman, que son estas personas que nos van a, digamos, como a animar sin volcar en nosotros sus miedos, sus preocupaciones, y luego estas otras personas, con todo su amor, pues quizá más una abuela, un padre, un tío, ¿no? Gente más que hace más este rol de protector, pues que nos van a volcar también, pues eso, sus preocupaciones, sus miedos. Entonces, si yo no termino de estar del todo seguro, aunque lo sienta por dentro, pues me puede debilitar. Van a intentar bloquear esos pensamientos en ti y van a frenar esa decisión. Y una cosa que sobre lo que comentas es que cuando obviamente los cambios tienen que llegar necesariamente de dentro. O sea, creo que no hay peor opción que el cambio venga impuesto por otra persona. Eso es la peor de las situaciones. O sea, es preferible quedarse estancado en tu mala situación que verte obligado o forzado a un cambio. Es mi sensación, ¿eh? Porque al final es algo que estás viéndote forzado a hacer, pero que no va en línea con tu momento o con tu situación física, mental, familiar o como quieras llamarlo. Entonces, en ese sentido, creo que el cambio tiene que venir de dentro. Pero lo que quería decir con esto es que no siempre el cambio se exterioriza, ¿vale? Y puedo poner mi ejemplo personal con lo que has mencionado del cambio de trabajo. La decisión de cambiar de ambiente laboral, de compañeros, de línea,
o de carrera profesional, ¿no? De especialización, yo la tomé, podríamos decir, en marzo, abril del 2024. Si alguien me viera desde fuera, en septiembre, octubre de 2025, o sea, casi un año y medio después, la gente vería la misma persona. Sigo trabajando en la misma empresa, mismo departamento, vivo en la misma casa, misma ciudad, mismas responsabilidades, mismo todo. Pero en ese año y medio han pasado muchas cosas que no tienen nada que ver con lo exterior. Me he desarrollado en temas de soft skills. Me he desarrollado en temas de comunicación. El año pasado estuve en el EOI, que a raíz de eso es de donde nos conocimos, ¿verdad, Alba? O sea que durante ese periodo de año y medio, desde noviembre a mayo, durante 6-7 meses, estuve haciendo una formación relacionada con el emprendimiento, conociendo a otras personas, compartiendo otros puntos de vista, lo cual me vino realmente bien, porque eran conocimientos que yo desde el mundo técnico no había podido explorar nunca. Es decir, he utilizado o he aprovechado esa comodidad, vamos a decirlo así, que me daba la estabilidad laboral que tenía y la tranquilidad que me daba el defender mi puesto de trabajo de forma natural y tranquila, para desarrollarme interiormente en otras áreas que me permitan dar el siguiente paso de otra manera. Entonces, que es muy importante, creo, para la gente que el cambio tiene que llegar, pero no necesariamente se tiene que exteriorizar. No necesariamente tenemos que demostrarle algo a alguien, ¿vale? El cambio es cada día, con pequeños hábitos, pequeñas acciones, pequeñas actitudes que acaben desembocando en lo que queremos. Mateo, ¿cómo ves tú esto? Porque yo entiendo que toda la experiencia que estás viviendo en Brasil ya no solamente es una experiencia externa, evidente, estás en otro país, tal, sino que probablemente y parte de todo este vorágine tiene que ver con lo que vives a nivel interno. Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva y sobre todo que animes a la gente de tu edad a salir, ¿no? A hacer un poco esto que tú estás haciendo. Efectivamente, como ha dicho Alba, yo cuando la gente me pregunta qué tal aquí, cómo lo estoy pasando, qué está siendo lo mejor, yo siempre digo pues que hay cosas que están, pues como puede ser el país en sí, la ciudad de Río de Janeiro, la gente que estoy conociendo, los planes y otras muchas cosas, pero yo creo que de lo que más me estoy llevando son, digamos, como los aprendizajes que yo la forma de la que lo veo, la vida pasa delante de nuestros ojos y si te paras, no necesariamente es pararse, pero si estás en sintonía y buscas y le prestas atención, puedes aprender un montón de cosas que si no te das cuenta, pues pasan delante tuyo y pasan de largo, y en cambio que si paras y reflexionas un poco, se pueden sacar conclusiones muy interesantes. Me estoy acordando ahora mismo de una frase que dice que la experiencia sin reflexión es anécdota y la experiencia con reflexión es sabiduría. O sea, de una cosa como la que yo creo que estoy ahora mismo, que es de los momentos en los que más te expones a un montón de cosas, de cosas diferentes, de gente, sitios, el idioma, se pueden sacar muchos aprendizajes. Y añadiendo un poco a lo que ha dicho Adrián, yo efectivamente me parece lo mismo, que los cambios estos tienen que nacer de uno mismo sin que vengan impuestos o forzados por el resto, porque de esta forma no son personales. Yo añadiría a esto también que hay yo creo que hay una idea que es que hay veces que se percibe que para hacer estos cambios o muchas cosas en la vida, se tienen que dar unas condiciones idóneas, que pasa muchas veces, como por ejemplo, yo le voy a hacer un ejemplo tonto. Ahora mismo que estoy aquí con amigos, estamos hablando de chicas y eso, no sé si hablarle, no sé si esto, y como que te empiezas a buscar unas condiciones ideales que, como la palabra, Adrián, que es ingeniero, también lo sabe, la palabra ideal
significa que no existe. Exactamente. Eso lo estudio mucho, las condiciones ideales, que son en casos perfectos, y luego el real, que no tiene nada que ver. Entonces también un poco, no a forzar, pero sí, entre comillas, como atravesar un poco ese primer freno que puede ser a veces el buscar, no es que se tiene que dar esta situación, es que esto tiene que ser así, para que llegue un cambio, porque nunca va a haber condiciones ideales y de esta forma no vas a poder atravesar y conseguir estas cosas. Y con el tema de la comodidad, lo mismo que he dicho antes, yo creo que hay que buscar un punto intermedio entre estar cómodo y exponerse, pero yo también un poco parte por la que saco el tema es que yo creo que hoy en día se está tendiendo de forma excesiva un poco a buscar esa comodidad tranquila. Yo, por ejemplo, hay otra frase que leí, o sea, que es una tontería, pero como que interesante, que es cuanto más calientes estén las sábanas, más frío será el futuro. O sea, es suena así un poco, pero como en el sentido un poco de que cuanto más a gustito estés y más calentito, pues ahí estás muy a gustito en tu cama, pero Más frío va a salir. El mundo y los aprendizajes están fuera. Uh-huh. Y ya para acabar, otra cosa que... Otro aprendizaje muy relacionado con la comodidad que leí hace poco y me pareció muy interesante, que es, o sea, es muy general, pero también aplica a muchas cosas, que es que en la vida, en muchos aspectos, por decirlo así de una forma general, puedes estar en 3 puntos, que es estando bien, que es cuando, que ya justo lo decía, el punto más que estoy muy bien, en un momento muy bueno, cuando notas que te nos ha pasado un momento de felicidad, de que te notas tú fuerte, estar bien, estar mal, que pues lo sabemos también, me imagino, que es cuando pues, estar mal, estás mal en momentos, te sientes pequeño, lo estás haciendo mal, y el punto intermedio, que es un poco relacionado a esta comodidad, que es también un poco, entre comillas, el más peligroso, que es cuando estás en un punto que, bueno, que no estás mal, pero tampoco estás bien. O sea, como, bueno, ¿qué tal el trabajo? Bueno, bien. O sea, no llegas a estar mal, pero tampoco llegas a estar del todo satisfecho, y esto se puede aplicar a muchísimas cosas. Puede ser en el ámbito laboral, de pareja, muchísimas cosas. Entonces, el punto también un poco que yo creo que está relacionado con la comodidad es el punto entre medio, que bueno, que estás ahí, pero no eso, y es el más peligroso porque es el que no te permite llegar a la buena, que muchas veces yo creo que la vida, que también repito que yo creo que nos pasa a todos, los momentos malos son los que te hacen cambiar de forma drástica, romper y volver a formar para llegar a un punto positivo, y que muchas veces es necesario, yo creo, el estar mal. O sea, porque si, ya te digo, si estás en ese punto intermedio, tienes, entre comillas, que pasar a estar mal para, desde estar mal, que a todos nos ha pasado, voy a poner algún ejemplo, decir, ostras, quiero un cambio. A mí, por ejemplo, me pasó hace un mes o así, me acuerdo que estamos aquí pues con todo el furor de planes, de viajes, de amigos, de salir de aquí. Y yo decía también, así como, pues ya lo cuento, que Río está muy bien, pero tiene el problema, entre comillas, que está tan bien que es como que te atrapa mucho, que no te o sea, que quieres estar aquí, hay un montón de planes y no tienes, digamos, la necesidad de viajar, que yo creo que también que estoy aquí, me apetece aprovechar y ir a diferentes sitios. Y me acuerdo un día que estaba bien así, como de esto, como que hay veces que pensaba que quiero viajar, pero como que estaba aquí bien. Hasta que llegó un día, me acuerdo, que entre comillas, o sea, no sentí malestar, pero como que me un poco revuelto de decir, vale, quiero viajar ya. Y entonces, el estar ya en ese punto, o sea, fue un día con una tontería, pero como el estar en ese punto de revuelto, me hizo espabilar y cambiar el chip y decir, vale, ahora quiero pues hacer muchos más planes, viajar. Y me acuerdo que ese mismo día, que también yo creo que la vida es muy bonita porque acaban contando el camino. Le escribí a un amigo esa misma tarde, oye, que quiero hacer más planes que eso, y me escribió al día siguiente a las 12 de la mañana, oye, vámonos en una hora, tengo un Uber y nos vamos a Ubatuba, que es un pueblo
Y cogí un momento y dije, y ya está. Y me animé y pues tuve un viaje muy bueno y fruto un poco de ese Qué cambio. bueno. Sí, yo creo que como dices, eh, el camino entre la felicidad y esa agonía de la que hablabas, ¿no? Ese malestar, al final es una gama de grises completamente. Y cuando tú te vas acomodando, lo que decías, ¿no? Cuando te vas acercando a ese punto intermedio en el que se escuchan frases típicas, ¿no? Que hemos oído de, bueno, por lo menos tengo trabajo, bueno, por lo menos tengo una casa en la que cobijarme, bueno, por lo menos no me falta pues algo, comida que llevarme a la boca. Que está bien, ¿no? No se puede menospreciar eso, pero son frases con un tono muy pesimista, con un tono muy a la defensiva, muy de víctima. Entonces, eso ya es la primera sensación, la primera pista que nos está dando la vida de decir, oye, aquí hay que cambiar algo. Porque saliéndonos un poco de lo que sea felicidad o alegría o bienestar, que para cada uno de nosotros será una cosa, creo que aquí el punto clave está en que lo que hacemos en nuestra vida esté alineado, esté en sincronía, otra vez lo aprovecho para decir, con lo que nosotros queremos. Es decir, perfectamente puede haber gente que no quiere cambios. Perfectamente. Perfectamente puede haber gente que no quiere salir el fin de semana, que quiere sentarse en un sillón a leer un libro, día tras día, fin de semana tras fin de semana. Y está bien, siempre y cuando esa persona se sienta cómodo, se sienta alineado con esa decisión. Que no sea por aburrimiento, que no sea porque no tiene compañeros, amigos, familiares, que no sea porque le viene una situación sobrevenida, sino porque es algo decidido por él. En ese punto está la felicidad. Cuando te das cuenta de que las acciones que haces o las situaciones que vives están decididas por ti y van en línea con los valores o con los pensamientos que tú tienes. No hablamos aquí de vivir experiencias maravillosas, viajes inolvidables o deportes extremos. O sea, no, porque muchas veces se confunde la felicidad con eso. Igual que confundir el éxito con el dinero. No. Para cada uno de nosotros, el éxito o la felicidad está en de verdad que la vida se alinee con nuestros valores y nuestros pensamientos. En el momento que nos desviamos de ahí es donde hay que poner el toque de atención. Bueno, y esto que dices parece muy fácil, pero la de veces que no nos escuchamos. A mí me ha gustado mucho, rescatando un poco las cosas que habéis dicho, me ha gustado mucho esto de las condiciones ideales. Estoy con dos ingenieros, ahora me doy cuenta de que no existen condiciones ideales, no lo sabía. Y me parece muy interesante porque nos pasamos la mayor parte de las decisiones que tenemos que tomar es como, bueno, cuando llegue el momento, cuando llegue, ¿no? Pero efectivamente es un momento más llevado hacia el exterior, ¿no? Cuando las condiciones exteriores sean las idóneas para tomar esta decisión. Y aquí precisamente de lo que estamos hablando es justo de que esas condiciones estén alineadas desde dentro. Es decir, cuando ya llega ese momento y lo que decíamos también, no esperemos a estar, como decía Mateo, ¿no? Estamos bien, estamos mal y estamos normal, que ahora vamos con este normal, que ni fu ni fa, pero no esperemos a estar mal, a tocar fondo, ¿no? Para que nos dé esta crisis para decir, ¡bumba! Ahora salgo. Esta imagen de la película de Imposible, cuando sale la chica, que es la carátula de la película, cuando sale con el brazo, ¿verdad? Que saca desde el agua, ¿no? Como ya rompo y ya salgo adelante, digo simbólicamente hablando. Porque este estado normal que tú comentabas, Mateo, es un estado donde, bueno, el trabajo que tengo, bueno, pues no me enamora, pero tampoco me disgusta. Bueno, pues la relación que tengo, pues bueno, no estoy tirando cohetes, pero bueno, no estoy mal. Y aquí el tema, chicos, yo creo que es interesante reflexionar, es que muchas veces todo esto, lo que tapa, digamos, son emociones o son temas mucho más profundos. Es decir, bueno, si no toco esto, no se abre la caja de Pandora, ¿no? Si no toco esto, no voy a empezar a ver temas que yo sé que van a doler, porque voy a poner sobre la mesa temas que duelen, temas que molestan, temas que son incómodos, pero ahí es donde precisamente, digamos, está la transformación, y es que tenemos mucho miedo al sufrimiento. Sí.
Tenemos mucho miedo a estar mal, tenemos mucho miedo y no nos damos cuenta que, mira, lo vamos a poner, Adrián, cuando lo colguemos en YouTube, el episodio, te voy a dar el link de un corto, que es un corto de 1 minuto, que aparecen 2 personas, yo creo que lo he comentado ya, pero a mí me marcó mucho, que aparecen 2 personas como metidas en una caja, pensando que esa caja es el mundo en el que vive. Y están incómodos, estoy incómodo, pero bueno, no estoy mal. Y en un momento dado uno ya no puede más, se enfada y hace ¡zas! Y la rompe. Y entonces ahí se ve todo lo que está afuera que se está perdiendo. Entonces, cuando estemos en este estado de ni fu ni fa, ni no sé qué, ni no sé cuántas, no es tengo que tomar una decisión ya porque a lo mejor no ha llegado mi momento, no es el momento idóneo ahora mismo para mí internamente, todavía no estoy ahí, pero sí empezar a poner atención a estas señales, a esto que el cuerpo nos está diciendo, a esto que las emociones nos están diciendo. ¿Por qué? Porque si no, luego viene lo siguiente cuando decimos, es que estoy estancado, es que me siento bloqueado, es que me siento que no termino de... Ahí no es buscar hacia afuera, ¿qué me dicen fuera? Pues me voy al psicólogo, me voy a no sé qué, ¿no? Siempre buscamos los remedios fuera, sino al final es una conversación hacia adentro. Sí. Sí, no sé si... Sí, no, totalmente de acuerdo. Un pequeño ejemplo que puedo poner, que siempre los ejemplos ilustran más, ¿no?, que la pura teoría. Yo desde hace unos meses he vuelto a hacer dieta con un nutricionista y la gente, todo el mundo me dice, ¿por qué lo haces? Físicamente no estás mal, lo típico que se dice, no te veo gordo, me parece una tontería, muchos comentarios, pagas porque te hagan la dieta, otros comentarios. Vale, es que lo que hay detrás es más que un físico. Es que yo tengo mis razones personales para pedir esa ayuda o para pedir ese cambio. Y yo llevo ya unos cuantos años postergando esta situación porque necesito personalmente bajar de peso. No se trata de físico, no se trata de estar estéticamente mejor, pero necesito una bajada de peso para yo sentirme mejor, tanto física como mentalmente. Entonces, a pesar de los comentarios de los demás, si yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, voy a por ello. Y precisamente cuando empecé con este chico que me está llevando, él me preguntaba a mí, ¿pero estás seguro de lo que vas a hacer? Y yo, sí, yo creo que sí, ¿por qué? Y me dice, no, porque es que hay gente que me pone excusas de situaciones idóneas, que es precisamente lo que decía Mateo. Párate a pensar en una dieta y párate a pensar en los meses que tiene el año. Estamos entrando en Navidad. Llevamos en Navidad desde Halloween. O sea, noviembre y diciembre comiendo dulces. Enero comiendo los dulces que sobraron de diciembre. En febrero entramos en carnavales. Y en marzo y abril estamos en Semana Santa. Y ya de junio a septiembre, pues bueno, estamos en veranito y de vez en cuando entran unas copas de más. Si te paras a pensarlo, todos los meses del año tienen una excusa para saltarte la dieta y no hacerlo. Pues como este ejemplo de la nutrición, cualquier cosa que te imagines en la vida. No hay una situación ideal. No hay un momento ideal. Todos tenemos problemas, todo nuestro alrededor, todas nuestras personas alrededor tienen problemas y obviamente no puedes esperar a que todo se alinee para que a ti te salgan bien las cosas. O sea, la primera piedra la tienes que poner tú para que las cosas salgan bien. Sí. Y Alba, creo que te has puesto en mute. Nada, iba a entrar Mateo, simplemente iba a decir que el primer punto de hoy que yo creo que rescatamos los tres, y yo la primera, es no esperar a las condiciones idóneas para hacer eso que queremos hacer. Forma parte de este camino de vida de estos puntos que sabemos que, bueno, pues que los tenemos dentro de nuestro radar. Justo. Sí, Mateo. Chicos, yo lo que sí, no sé si a mí se me está escuchando bien, Adrián. Sí. Vale, y lo que iba a decir, Mateo, si te parece, cuando tú no hables, que te mutees también, porque se oye un ruido de fondo. Ahora justo ibas a hablar, pero luego te muteas. Vale, es que estoy yo escuchando un ruido de fondo. Te muteo yo desde aquí si quieres, ¿eh? Ah, vale. Pero justo ahora iba a hablar, o sea que, perdonadme, es un tema de directo, pero... Ya. Que sí, me está pareciendo muy interesante la conversación, los puntos que está
que estamos sacando cada uno. Yo, continuando un poco con lo que ha dicho Adrián de las situaciones idóneas de la dieta, me ha venido con dos ejemplos al punto que vamos a quedar hablar luego, que es la responsabilidad. ¿Por qué? Tú al final, yo creo, relacionando un poco con el siguiente tema, al buscar unas situaciones ideales, ¿qué estás haciendo? Yo la forma de la que lo veo es estás quitando tu parte y poniéndola en parte del exterior, que también es algo que hablaremos luego, pero te estás quitando, digamos, como no sé si llamarlo control o responsabilidad, a ti, responsabilidad, y la estás dejando en cosas externas de las cuales, por eso me parece un tema muy interesante que luego hablaremos. Me parece uno de los pilares para estar y sentirse bien, como yo ahora, por ejemplo, comparto que me siento y eso, y es una forma que decía también de que ves el mundo completamente diferente, te das cuenta de otras cosas que antes no te das cuenta, y al igual, y también se te van de la cabeza otras cosas que son insignificantes o que no merecen la pena. Y con lo de situaciones idóneas, yo lo veo exactamente así, que estás poniendo el foco fuera y no dentro, y que muchas veces esto se rompe, pues si es algo personal, es que englobarlo y generalizarlo no está bien, porque hay muchos casos y todo, pero por ejemplo si es algo tan personal como puede ser empezar una dieta, eso puede decir, no, ya el lunes que viene, ya cuando no sé qué, y yo creo que eso se rompiendo un poco con la procrastinación, que es haciéndolo ya en cuanto a cosas personales. Pero es verdad que, por ejemplo, en cuanto a, que también antes lo decía Alba, en cuanto a cosas que pueden ser externas, también yo creo como estar en sintonía y atento a eso, pero también, entre comillas, ¿cómo se dice? Confiar en la vida, por decirlo de alguna manera, y que sí que creo que hay cosas que al final, si estás tú abierto, acaban llegando. Por ejemplo, ya diciendo un ejemplo un poco personal, yo nunca he sido de parejas ni de novias y siempre he estado muy cerrado. Tampoco lo he buscado en exceso, pero es algo que, pues que no, pues tampoco lo he buscado y no estaba. Y en cambio, ahora, por ejemplo, estoy conociendo a una persona que me la ha puesto la vida, entre comillas. No ha sido yo que haya forzado ni que haya estado aquí hablándole a 50 chicas, algo no hace caso. Yo creo que la vida en el momento idóneo, cuando estás tú abierto y abierto, pues te brinda las cosas que necesitas. Otro ejemplo, con lo de la comodidad, que yo creo que se puede poner muchos ejemplos, de la cual yo soy partidario muchas veces, de, pues entre comillas, de romperla y exponerse, que yo creo que es lo que más te puede enriquecer. Voy a poner un ejemplo para mí muy claro, que es que irme a Groenlandia. Yo me fui el verano pasado un mes y medio a trabajar a Groenlandia, que es algo que a priori, pues no te despiertas un día de la cama y dices, me apetece ir a Groenlandia, pero igual te puede apetecer ir al parque o ir a tomar un helado o cualquier cosa. No, allí helados tenía seguro. Hostia, esto lo tengo que cortar del audio, porque si no... y eso, y tomé la decisión también, gracias otra vez el empuje de, como hablamos antes también, de factores externos que te hacen bien, el empuje de mi padre, y tomé la decisión de tirar un poco a la piscina, irme un mes y medio a Groenlandia, entre comillas. Yo solo, es verdad que tenía gente, o sea, conocía gente, un primo que trabajaba ahí, pero vaya, que ahí en verdad estaba yo solo. Y pues fue algo que me expuse un montón, porque te estás exponiendo a un sitio nuevo con gente que no conoces, a trabajar, pues con todas las cosas que implican, que también, lo que hablamos antes, un poco de sufrimiento. No voy a decir que sufrí porque es fuerte, pero tampoco fue todo momentos buenos. Pues al final también pues muchas cosas, no te voy a meter detalles, pero como que hubo cosas que tampoco fueron muy dulces, pero que viéndolos, o sea, que en el momento, que pasa muchas veces también, cuando estás en el momento malo, lo ves como muy grande y eso, y luego después
hasta seguramente agradezcas haber estado en ese estado. O sea, yo agradezco también el haber estado en ese estado, en a lo mejor un poco más incómodo, porque también te curte mucho más. O sea, si no lo pasas mal, que yo creo que pasa mucho hoy en día, también relacionado con la comodidad, te vuelves una persona muy débil. O sea, tampoco decir aquí que te vaya a pasar nada grande, pero si siempre has vivido en unas condiciones muy arropadoras, muy bonito todo, muy dulce, eres más débil. O sea, bajo mi punto de vista, porque no te has expuesto a diferentes otras cosas, no te has expuesto a la vida, y que en cambio si rompes un poco pues esa comodidad y te expones, aprendes mucho. Y ya para acabar, otra cosa añadiendo a lo que había dicho Alba, que me parece muy interesante, lo de que muchas veces uno busca, cuando le pasa cualquier cosa, tiene un problema, busca en el exterior en cuanto a qué me puede hacer que esté bien o a arreglar la situación, por decirlo de alguna manera. Y uno pues empieza a buscar en cosas, en otras personas, en actividades, y pone el foco en fuera, que otra vez me parece muy bonito, que está relacionado con la responsabilidad, y que el foco, bajo mi punto de vista, está dentro. O sea, yo creo, como antes ha dicho Alba, que la respuesta de todo está dentro, y que cuando uno quiere resolver algo de su vida que es suyo, puede entender a cosas de fuera, pero eso de nuevo es poner el foco en algo que es externo, y que lo malo de que sea externo es que estás poniendo el foco en algo que tú no puedes cambiar, y que en cambio si asumes, pero ya me estoy mezclando los temas y tampoco quiero... No, está bien. Pero si asumes tu rol y pones foco en ti en vez de fuera, pues... Sí, si las decisiones, a lo que te refieres, eso que si las decisiones que no tomas las justificas en situaciones o en condiciones externas, lo mismo te pasa con la felicidad. Si la felicidad tuya y el bienestar tuyo depende de condiciones externas o de factores externos que tú no controlas, en el momento que esos cambian o en el momento que esos se van, un amigo, una pareja, una familia, un compañero de trabajo, si eso se va, porque las cosas se mueven en la vida, tu felicidad se va con ello. Y eso no puede ser así. Todos tenemos momentos de duelo y todos tenemos momentos de transición, ¿no? De un estado a otro, y es normal, y que sintamos tristeza y que sintamos nostalgia y que sintamos melancolía. Eso está perfecto y tiene que ser así. Pero nuestra felicidad es un propósito a largo plazo y no puede depender de engancharnos o de sostenernos en agentes externos. O sea que eso estoy de acuerdo contigo, Mateo, que ni la toma de decisiones ni nuestra felicidad fundamental tiene que estar basada en terceras personas o en terceros, ¿vale? No solo en personas, sino en aficiones o en consumo de sustancias o en vivir experiencias, ¿vale? Porque hay mucha gente que sí, que da la sensación de ser muy feliz porque está todo el día viajando o haciendo actividades, pero en cuanto se corta eso, se derrumban. Y esto se vio mucho en la pandemia con mucha gente, que no superábamos el hecho de estar 1, 2, 3 semanas sin interactuar con otra persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mira, acordaos que el episodio pasado, Adrián, hablábamos del locus control. Sí. Esto es súper importante integrarlo y ver desde dónde nos movemos en las cosas que hacemos en nuestra vida, sobre todo en las grandes cosas, porque tenemos que tender al locus control interno. Es decir, las cosas que yo hago las estoy haciendo por mí. ¿Bien? No es lo mismo. Y esto yo siempre vuelvo de nuevo a la infancia, porque ahí es donde se aprenden todos los hábitos que nos van a acompañar de mayores. No es lo mismo que un niño quiera aprobar porque le van a regalar una Play. Eso es un locus control externo, es decir, algo de fuera es lo que hace que yo me motive, la motivación viene por algo externo, ¿bien? O que yo apruebe porque tengo conciencia de lo importante que es que me vaya bien. Y yo creo que todo el tema de salir de nuestra zona de confort, de este miedo a lo nuevo, de este miedo al cambio,
muchas veces también tapa temas más profundos, porque ya sabemos que aquí lo que se ve es una parte muy, muy pequeña de lo que verdaderamente hay dentro y lo que verdaderamente nos remueve. Y muchas veces no nos atrevemos por creencias o pensamientos del tipo de ¿qué dirán? ¿Qué pasa si sale mal? ¿No? ¿Qué van a opinar de mí? No valgo lo suficiente. Como esa necesidad de demostrar a otros, ¿no? Exactamente. O de lo que otros piensen de nosotros. Exactamente. Entonces, mientras nos movemos desde ahí, nos movamos, que a todos nos pasa, consciente o inconscientemente, de nuevo toda la atención, toda la energía está puesta afuera, es decir, nos salimos de nosotros. Y al final, mira, a mí me lo dijo mi padre también cuando era pequeña, lo he dicho ya alguna vez, yo ya estoy gaga, yo ya repito todo. Repite que esto es bueno para la gente que no haya escuchado otras veces. Pero me dijo, con el tema de los estudios, y me dijo, mira, es que ninguna amiga tuya va a estar contigo en verano estudiando si tú suspendes. Ya. Quiero decir, que ninguna de esas personas por las que yo no hago esto, por el que dirán, por el que opinará, por a ver si va a pensar que soy un tal, esa persona luego no va a estar el día de mañana y le da exactamente lo mismo, lo que yo haga y lo que deje de hacer. Entonces yo creo que es muy importante poner esa atención, poner esa mirada hacia adentro. Siempre la mirada no está hacia afuera, porque fuera al final no deja de estar reflejando cómo yo estoy dentro, ¿no? Cómo yo percibo. Si yo estoy contenta, voy a ver la realidad que me rodea de una forma mucho más amable, así yo estoy triste. Y luego otra cosa, Mateo, que has dicho con lo de Groenlandia, y simplemente por afinar un poco los conceptos. Tú decías que tu padre te había animado a ir a Groenlandia y que eso, tú has dicho que es algo, bueno, pues que es una experiencia que tú sientes que de alguna forma pues también te ha cambiado, te ha transformado, porque ha habido momentos duros, momentos difíciles, pero luego en global has aprendido mucho. Tu padre en este caso sería un mentor, es decir, acordaos que hablábamos de las personas que son para nosotros mentores, que tenemos en la vida 1, 2 o 3, no más, y es esta persona que me impulsa hacia adelante queriendo lo mejor para mí, ¿no? Me conoce perfectamente y me impulsa para adelante. Lógicamente, si ve que voy a hacer algo que no tal, también me lo va a decir. Y luego, acordaros, están los guardianes. Los guardianes son aquellas personas que cuidan que no te salgas del sistema, que no te salgas de lo establecido, que no seas diferente, que no lo hagas de otra manera. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que he dicho antes, volcando sus miedos, sus preocupaciones, sus ten cuidado, pero cómo vas a hacer esto, pero cómo se te ocurre, pero menuda época, pero menuda tontería. No hay mala ni buena intención en ninguna de las partes, pero sí es importante que las aprendamos a identificar, que aprendamos a identificar qué personas son mentores, funcionas como mentores, porque con estas personas sí es bueno, es bonito que compartamos, ¿no? estas cosas que nos vienen de dentro y estas grandes decisiones que tomamos o vamos a tomar y que de alguna forma nos protejamos de estos guardianes, sobre todo cuando todavía estamos flojos, porque como todos sabemos, una decisión va tomando también su proceso y sus tiempos y aunque lo sintamos de dentro, no siempre lo tenemos como tan fuerte, ¿sí? Y en relación a esto, chicos, lo que decía, yo voy un poco como recogiendo y cosas que vais diciendo. Lo que decía, el tema de la infancia. Si yo vengo de una infancia donde de alguna forma lo que he vivido, los cambios que he vivido, los he vivido como peligro, ¿no? Pues de repente una mudanza de golpe, me cambio de, yo qué sé, separaciones, por ejemplo, de los padres, cosas así, ¿sí? Muchas veces esas vivencias, según en qué estado me pillen, lo que hacen es generar un aprendizaje de, oye, no te muevas, no cambies demasiado, ¿no? Es decir, lo incómodo no es muy bueno. Entonces, por eso es importante, y tú lo decías, creo, Mateo, sacar ese aprendizaje y aprender a sostener esa incomodidad, aprender a sostener ese malestar cuando viene, a no querer salir de ahí, porque eso es lo que nos hace fuertes, chicos, y aquí lo unimos con la resiliencia. No sé si, Mateo, tú pudiste escuchar el episodio de la resiliencia, pero al final justo lo que nos estaba diciendo es eso, ¿no? Es decir, de las situaciones adversas que en la vida pasan y ocurren, qué aprendizaje saco y cómo salgo fortalecido. No significa que no duela, no significa que no haya ese duelo. Tú lo has dicho, Adrián, hay un duelo, todo cambio muchas veces genera un duelo. Pero a partir de ahí, ¿qué hago con esto? ¿Me quedo desde el lugar de víctima? O lo uso en mi propio beneficio. Todo lo que me sucede, o lo utilizo en mi propio beneficio. Y yo creo que el propósito de sincronía
es traer temas donde nos llevan a mirar hacia adentro, que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a tomar conciencia de estos procesos que todos vivimos, chicos, que no somos tan diferentes unos de otros, y, ostras, utilizar a nuestro favor aquellas partes que nos cuestan, nos son incómodas, nos suponen una dificultad. ¿Sí? Así que no pasa nada por estar mal, no pasa nada por estar incómodo. Aquí el punto es qué haces. Una vez que te das cuenta, ¿qué haces con eso? Exacto. No, esto lo enganchábamos con, como has dicho, con episodios pasados de esa resiliencia, ¿no? De una vez que detecto ese problema, una vez que detecto esa situación, vale, ¿qué hago? La soporto y ya está, y me resigno cristianamente y mantengo esta situación de forma indefinida, o aprendo de ello y lo tomo en mi beneficio. Y posiblemente, pues como ha dicho Mateo, el conocer a una persona ahora viene derivado de ese movimiento a otro país. O sea, al final la vida también te va poniendo pistas o te va dando recursos para ir avanzando a medida que tú vas avanzando con ella. Si te quedas sentado en el sofá de tu casa, está claro que ni la fortuna ni las personas van a venir a verte. Eso está claro. Muy difícil que eso ocurra. Ahora, en cambio, en cuanto tú fluyes, en cuanto tú te mueves, en cuanto tú escuchas o estás atento a lo que ocurre, tú lo has comentado alguna vez en el viaje que hiciste a Asia, ¿no? Que decías, estoy aquí, no sé cómo ni por qué, pero en el momento que tenías una necesidad se activaban todos tus sentidos y todo te salía a la primera. Todo te ocurría a ti, y eso no es suerte. No es una divinidad hindú que ha bajado a verte. No. Es que tú de alguna forma entras de nuevo lo vuelvo a decir, en sincronía con los elementos, y lo que a ti te puede parecer buena suerte es simplemente que tú estás más atento, que tú escuchas, tú ves el doble y escuchas el doble de lo que puede hacer una persona con una mentalidad más baja, más pesimista, más encerrada en sí mismo, más a la defensiva, que rehuye o que evita todos esos estímulos externos. Entonces aquí esto está muy relacionado con la resiliencia que comentábamos en otro episodio. Te estás yendo al camino de las energías, o no sé cómo llamarlo, ¿eh? Vamos, totalmente. No, algo de verdad hay. No lo que dicen de atraes lo que eres, y es así. Si la gente ve en ti felicidad, ve alegría, ve entusiasmo, ve iniciativa, pues algo les atraerá de ti. La gente no quiere estar al lado ni de una manzana podrida, ni de una persona tristona. O sea, no es así. Totalmente. A mí me parece muy interesante esto que ha dicho Adrián. Yo, por ejemplo, me estoy acordando de situaciones que me pueden pasar aquí, con lo que decías de una persona con baja energía, con más energía. También muy interesante, yo creo que separar y que nosotros a todo el mundo, que también frases como, a ver, me entenderá, como entre algo, no te voy a decir mal, pero como entre algo que está ahí y algo que es parte de la situación. O sea, también diferenciar entre a lo mejor una persona que está en un mal momento y eso hace que se perciba de forma pues antipática, eso. O sea, como también separar, o sea, que a lo mejor esa persona, pues si la llegas a ver hace 5 meses, era la persona más divertida, y ahora mismo, por X o por Y, está en una situación mala, como también para separar el ser del estar. Que el estar, sí. El ser del estar, que lo comentábamos en el episodio pasado, justo. Luego también, con lo del aprendizaje que ha dicho algo, me parece muy interesante, y yo lo veo exactamente igual, que ante situaciones en la vida que no se ven bien, que yo creo que más o menos, no por ponerse en nada, pero haciendo una media, yo lo pensé esto, pero es una tontería, como que para que una frase me parece muy interesante, que es que, ¿cuál es la condición para que haya alguien feo? Que haya alguien guapo. Exactamente, bueno, me liaba de la limpieza, pero vale, sí, que para que haya alguien guapo tiene que haber alguien feo. O sea, como que
tiene que haber de las dos partes, y situaciones malas que podemos tener todos de pues algo que no sale bien, pues haces un plan, te estresas, lo que sea, en vez de joder, esto no sé qué, es que no sé qué, pues aprendizaje, algo que ya ha pasado, puedes poner el foco un poco pues para analizarlo, pero no tiene mucho sentido estar rumiándolo porque no tiene mucho sentido, no va a cambiar, ya ha pasado, y poner el foco en, vale, pues imagínate que una persona queda siempre con un amigo y llega tarde, pues en vez de aquí en fase, pues o no vuelves a quedar con él o llegas más tarde, por un ejemplo muy tonto, pero como enfocarlo más, las cosas que te pasan malas, entre comillas, o que no salen bien, aprendizajes de qué puedo aprender, qué puedo sacar de esto y vas como aprendiendo y viendo pues cogiendo experiencia. También con otra cosa que he dicho, que yo creo que es un poco un tema núcleo que estamos repitiendo mucho y que a mí también me parece en estos temas como el tema, como decía Alba, de lo que se buscaba en el canal de Sincronía, que es pues cómo conocerse a uno mismo, cómo estar bien y yo creo que efectivamente en cuanto a este tema hay diferentes pilares que pueden estar relacionados, como por ejemplo uno que es el de responsabilidad, que es el tema que he propuesto, me parece muy importante. Y en cuanto a todo esto, yo por lo menos la reflexión que he tenido, que es que repito que es un tema que estamos repitiendo mucho, que es poner el foco en uno mismo en el sentido de, pues eso, no asumir responsabilidad, pero que todo eres tú, no te voy a decir en tu cabeza, pero todo, absolutamente en todo, en todo, es tú cómo ves las cosas. O sea, otro ejemplo muy tonto que ante una situación de dos personas que están al lado, nos ha pasado a todos, a lo mejor tú te estresas y ves a tu amigo al lado que le da exactamente igual y que no le ha afectado en el sentido como que no te afecta. Y, y eso yo creo que muchas veces, y todo depende de cómo estás tú, cómo ves las cosas, dónde tienes puesta la energía. A mí, por ejemplo, este me parece muy interesante, que es como el ejemplo de la mochila, de cuantas más piedras tengas, menos puedes meter. También, por ejemplo, de la energía, ¿a qué le dedicas tú tu energía? Básicamente. Entonces, tú le puedes estar dedicando tu energía a pues estar estresado, agobiado, a pensar, como decía Alba, en cosas externas, en qué piensa el resto, como en todas estas cosas que poniéndolo en una balanza se podrían decir que van más a la parte negativa, que no te aportan, pues pensar en cosas negativas y que no puedes cambiar, no te aportan, o elegir tú un poco en qué pones tu energía, que yo desde mi punto de vista, el primer punto eres tú mismo, o sea, poner tu energía en qué puedo hacer yo, o sea, en estar bien, en tener también, por ejemplo, pensamientos positivos, que me parece también otra base también, entre comillas, estar bien. Si tú estás, no constantemente, pero si frecuentas pensamientos negativos, de cosas malas, pues casi que directamente vas a estar en ese estado, más o menos, con un poco de negatividad y no personal. En cambio, si un poco enfocas pues tus pensamientos a ti mismo en pensar en cosas positivas, pues estás alimentando esa parte buena que, por ejemplo, como decía Álvaro antes, también el ejemplo me parece muy interesante, que otra vez de nuevo que todo viene fruto de ti, ¿no? ¿Cómo le van a llegar las cosas a alguien pues, que es así? No, por ejemplo, que gente introvertida y no pasa nada, pero como el más cerrado que no sé, pues a lo mejor no, pues a lo mejor no tiene tanto. Tú has, bueno, y Alba también lo ha visto porque lo hemos visto en el EOI, ¿no? Es un concepto más de economía o de empresa, pero los diagramas DAFO, ¿no? Ya no sé, a ti te sonará, Mateo. DAFO, que es el acrónimo, ¿no? De debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, eso es. Se me olvidaba la... ¿Ves? O sea, se lo sabe algo mejor que yo. En ese diagrama se ve muy bien esa dualidad de la que tú hablas y se ve muy bien
haciendo una analogía con cómo las personas nos tomamos las cosas. Tú puedes ver algo como una amenaza, como algo externo, como algo que te ataca y ponerte a la defensiva. Pero es que esa misma cosa la puedes ver como una oportunidad de mejora. Y esto es cuando hablas con gente de negocio, y esto es algo que he ido detectando a lo largo de los años, pues con distintos jefes, responsables, managers, es algo que tienen muy presente. La gente que nos pegamos con los problemas, y tú, Mateo, lo vivirás, porque todavía no has empezado a trabajar en el mundo de la ingeniería, pero vivirás situaciones en las que la gente se frustra muchísimo, porque nos pegamos con problemas técnicos, tenemos que analizar detalles minuciosamente, nada funciona, nos frustramos, parece que todo nos sale mal, ¿no? Y en cambio el discurso de tus managers es, chicos, ¿qué oportunidades de mejora tenemos? ¿Qué potenciales riesgos veis y cómo podemos solventarlos? O sea, es un mensaje mucho más positivista. No se centran en una cosa particular que puede salir mal, que obviamente todos tenemos problemas y a todo el mundo nos pueden ocurrir circunstancialmente cosas malas, sino que tienen una foto global de los proyectos, tienen una foto global de las empresas y buscan esas oportunidades y precisamente buscan detectar esos problemas para convertirlos en oportunidades de cambio. Entonces, esa mentalidad de empresario o de manager o de directivo, creo, ahora que la estoy descubriendo, ¿no? Quizás por el rol, el trabajo que tengo o por los años que llevo en el sector o en el ámbito profesional, creo que es muy importante. Creo que es muy importante tener esa actitud positiva y el enfocar las cosas de esa manera. Porque como decías tú, Mateo, muchas veces damos por hecho, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero damos por hecho que un perro escucha más que una persona, porque nos lo han enseñado de pequeños, ¿no? No, tienen mejor oído que una persona. O ven el mundo en blanco y negro, ¿vale? Vamos a decir. Pero no nos paramos a pensar que entre una persona y otra el mundo también se ve distinto. O sea, para nosotros es un hecho de que los animales ven las cosas o oyen las cosas distintas a nosotros, pero no nos paramos a pensar de que la persona que tenemos al lado también tiene otros ojos y tiene otros oídos y tiene otro contexto que hace que su mundo sea completamente diferente al tuyo. Completamente. Entonces, hay que darse cuenta de que las cosas que pasan en la vida son iguales para todos, pero la forma en que las filtramos y la forma en la que nos afectan es completamente distinta. Hay 8.000 millones de pequeños mundos, de pequeñas realidades repartidos entre cada una de las personas que somos. Aunque la realidad es única, que es una y es común para todos. ¿Qué es la realidad? Esto será otro episodio. Yo creo, chicos, que podemos enlazar un poco con el concepto de responsabilidad también. Estamos hablando, bueno, pues de esta comodidad que viene bien, aprender a sostener también, para no estar siempre en estado de huida. Y luego tenemos esta otra comodidad que de alguna forma muchas veces nos estanca, nos hace estar un poco como en esta jaula de cristal. Estoy bien, no, y no me atrevo a salir. ¿Qué es la responsabilidad? Mirad, la responsabilidad, si por decir así un poco, no sé cómo definirlo de alguna forma, diríamos que es como la responsabilidad es la habilidad de responder de forma adulta, de forma consciente, ¿sí? Y para ser responsable, para actuar con responsabilidad, hay como varios puntos que hay que tener en cuenta. Y uno, lo llevamos diciendo todo el episodio, y es aceptar la realidad tal y como es, no como querría que fuera, no este ideal que yo me imagino que debería de ser, que tendría que ser perfecto para lo que sea, sino aceptar las cosas tal y como son, mirar las cosas de forma objetiva, ¿sí? Darnos cuenta también de las limitaciones. Oye, no todo lo puedo conseguir, ¿no? Lo que decíamos en el episodio pasado, estos eslogans de si quieres puedes, pues no, pues a lo mejor si quieres no puedes.
no pasa nada, pero también aceptar un poco esa parte, ¿bien? Porque muchas veces, pues nos quedamos más en estos mundos oníricos, ¿no? De me gustaría y hasta que no sea de esta manera y se nos olvida estar un poco aterrizados. Luego, el otro vértice o el otro eje de la responsabilidad tiene que ver con, y también lo llevamos hablando en todo el episodio, de esta alineación interna. Es decir, lo que yo hago, esta habilidad, hemos dicho, para actuar, para responder de forma adulta, que esté alineada con mis propias necesidades, lo que yo quiero, mis propios valores. Ojo, los valores son muy importantes. Para mí, ¿qué es un valor en una relación? Imaginaros, la confianza. Bueno, pues esos valores son inamovibles. Y ojo con estar por quedar bien, por el complacer, olvidarnos de estos que para nosotros son como bueno, la palabra no es inamovible, pero cosas que no son negociables, ¿sí? Otro punto de la responsabilidad también es darnos cuenta de qué partes tienen que ver con nosotros, dependen de nosotros y qué partes no, ¿sí? Muchas veces, ¿cuántas veces? Y aquí enlazo un poco con los pensamientos que hablabais antes de cuando estoy desde el pensamiento negativo, pasa, por ejemplo, a la gente cuando vas a volar. Cuando tú vas a volar dependes del piloto, básicamente. O sea, tú no eres el y que de está. mil factores. Estás aquí con ingenieros, pues... Bueno, porque os voy a contar, ¿no? De mil factores. Pero lo que quiero decir es que esta angustia cuando la gente que tiene miedo a volar, que se te genera y qué va a pasar y si pasa esto y lo otro, darnos cuenta que eso no depende de nosotros. Por tanto, hay diferenciar lo que depende de mí, lo que no depende de mí y soltar. ¿Qué dependería de mí, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de poner de volar? Pues hacer una relajación, cuidar mucho los pensamientos que tengo, a lo mejor llevarme, yo qué sé, me lo voy a inventar, ahora me lo estoy inventando todo, ¿no? Pues una distracción para intentar no engancharme con eso, pero diferenciar mucho lo que sí y lo que no. ¿Bien? Y también otro punto de la responsabilidad tiene que ver con ser consecuente, es decir, en la vida hay que tomar decisiones, acordados que decíamos, donde yo de manera adulta, de manera consciente, opto por este camino y no por el otro, y a partir de ahí ser consecuente, pero ser consecuente sin la culpabilidad. Hay una cosa, no sé, habéis dicho en algún momento, y a mí me ha enganchado con esta frase que también la hemos comentado, de si volviese a ese punto volvería a hacer lo mismo, según mi estado de aprendizaje, según mi estado de consciencia, mi estado emocional en aquel momento. ¿Bien? Pero como ya estamos hablando de esto y como ya sabemos todo esto, me escucho, alineo mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mi intuición. La intuición es muy importante, la intuición nos guía mucho y la decisión que tomo va para adelante. Y ya quito todo el humo y todo lo que hay alrededor que me está diciendo, oye, ¿y si fuera lo otro? ¿Y si no sé qué? Porque aquí entramos en esta famosa parálisis por análisis. No me atrevo, no acabo dando ningún paso, acabo estando siempre en estado de bloqueo, porque siempre estoy pendiente de las 8.000 opciones, de que la realidad sea de otra manera, etcétera. No sé si esto lo podéis un poco, digamos, como enlazar, porque sí que me parece interesante, digamos, unirlo con toda esta zona de confort, toda esta parte de comodidad, de qué es ser responsable, ¿no? La responsabilidad es cuando yo me coloco en mi lugar, presente, consciente, adulto, entre comillas, digo adulto entre comillas porque ya en otro momento estaría bien hablar de qué es ser adulto también, y tiro para adelante y avanzo, porque la vida es esto, la vida es avanzar. Sí, yo creo que ahí el concepto responsable pues va en línea con ser dueño de tu propia vida, lo que hemos estado un poco mencionando. Una parte de esa responsabilidad efectivamente es ser consciente de en qué estado estoy y si eso está alineado con en qué estado me gustaría estar, pero no vale con el análisis. La teoría, digamos, por sí sola no vale. Hay que pasarlo, hay que llevarlo a la práctica. Y es sorprendente la cantidad de gente, lo mencionaba al principio Mateo, la cantidad de gente que a día de hoy se conforma. No sé por qué. No sé qué ocurre, no sé qué nueva normalidad tenemos, pero es increíble la cantidad de gente que sin llegar a estar en un estado crítico, sin llegar a esa crisis,
está anestesiada y busca excusas, cualquiera que sea, para no cambiar su no alineamiento, ¿no? Quizás Yo no tengo llega... una, Sí. perdón que te corte, yo tengo No, 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 no. una teoría, una opinión A de ver, esto, luego te la digo. dilo. No, es que era Bueno, una pues mi reflexión. opinión es que vivimos en un momento tan hacia afuera, tan hacia afuera, que imaginaros que yo tengo esta capacidad, no sé si se ve, esta Sí. capacidad de reparto entre yo y fuera. Si de esto está hacia afuera, el porcentaje que me queda hacia adentro es esto. Ujú. Entonces, sí, me doy cuenta de que estoy regular, me doy cuenta de que estoy incómoda, me doy cuenta de que tal, pero claro, no tengo ya capacidad para mirar hacia adentro, para escucharme. Estamos hacia afuera, con demasiada estímulo de lo que debería de ser la estética, el no sé qué, el no sé cuántas, que se nos olvida precisamente esta otra parte. Y esta otra parte es necesaria cultivarla, escucharla para todo esto que estamos hablando, ¿no? Para decir, oye, pues me atrevo, pues ahora es mi momento y doy el paso. Esta es un poco la sensación que yo tengo. No hay... Mucha comparación. Yo creo que no hay tampoco tiempo para una reflexión profunda. Constantemente recibimos estímulos y de alguna manera nos distraen, nos quitan el foco. Igual que lo que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? De que si tú quieres cultivar una pareja, tienes que poner foco en esa pareja. Si quieres crear un proyecto o una empresa, tienes que poner foco y destinar tiempo. Pues tú mismo, que eres el proyecto más importante que vas a tener que ejecutar, si a ti mismo no te pones foco y a ti mismo no te dedicas tiempo, no vas a descubrir seguro qué es lo que necesitas. Seguro. Quizás tienes pistas, quizás tienes intuiciones, como has dicho, ¿no? De algo me dice que no debería estar así, o no debería estar aquí, o no debería estar en esta situación. Pero si no hay una reflexión profunda o un estado consciente, un pensamiento consciente, posiblemente no llegues nunca a una conclusión. No sé qué opinas, Mateo. Yo estaba pensando con temas que hemos ido tocando, que algo antes decía que es verdad, pues que hay cosas que objetivamente se pueden conseguir posibles. Si digo, quiero volar de aquí a China, pues yo solo no puedo, porque no puedo. Pero yo también añadiría, y poniéndole un poco más el foco, que como, no sé cómo decirlo, que eso hay cosas que sabemos, pero también ver el otro lado, que yo sí que creo y también soy partidario, que también está un poco relacionado con la responsabilidad de ti mismo y de que los límites, también típicas frases, pero que te lo pones tú, o sea, que no, o sea, sí que hay ciertas limitaciones, pero que cuantas menos veas, que yo creo que por eso doy otro punto de vista, porque yo creo que muchas veces la balanza suele decantar más hacia ponerte más límites de los que seguramente haya, verte tú con la capacidad un poco, que otra vez de nuevo está relacionado todo, de poder hacer lo que tú quieras. También viendo mucho que como que al final como que se acaban repitiendo los temas, y yo creo que al final, hablando de algo como es el estar bien, como que tampoco se puede separar en puntos independientes, que yo creo que muchas veces, que nos ha pasado al principio hablando de la comunidad, están mucho relacionados entre sí y con mucha conexión. Como yo, por ejemplo, lo pongo son como pilares, digamos, pilares que son cosas que aquí decimos, y que yo creo que otra vez de nuevo para estar sano y positivo, eh, al integrarlas es como que ya directamente descartas, pues, estas frases, cuanto más integradas estén, antes descartas pues eso, pues cosas que no controlas, pensamientos negativos, y es un poco lo que lleva al encontrarse mejor. También con lo que decía Adrián, yo también creo que pasa
que con tantos estímulos que hay externos de acción, de cosas, de no sé qué, hoy en día mucho más difíciles con el móvil, que la gente no se para mucho, no hay tiempo a parar a pensar que es necesario el aburrimiento, y fruto del aburrimiento es cuando entras en otro plano y ahí es cuando pasan cosas. Lo hablábamos en otra conversación, que precisamente si nos paramos a pensar, las grandes mentes de la humanidad, los grandes descubrimientos, las grandes reflexiones, los filósofos, los científicos, vienen de épocas pasadas y de situaciones aisladas. O sea, esos grandes pensamientos han venido de gente muy ermitaña, de gente muy introvertida, de un pensamiento muy hacia adentro, de una reflexión muy profunda, en cualquiera de los aspectos, ya te digo, desde filosofía, ciencia, religión, pero a día de hoy no me da esa sensación. A día de hoy, incluso los grandes descubrimientos que se hacen son todos como muy de trabajo en equipo. No sé si no tenéis vosotros esa sensación. No hay una mente única y brillante que hace un descubrimiento global, sino, oye, pues es la labor de mucha gente de forma global y conectada, creando nuevas invenciones, ¿no? Pero no hay un pensamiento, no hay una reflexión profunda, yo creo. Habrá, pero muy poca gente que haga reflexiones profundas, precisamente por eso, por esa vorágine en la que estamos de consumo rápido, de estímulos continuos, de dopamina alta, ¿no? Y nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa, yo creo que a todos. No tenemos ese proceso de maduración, no nos gustan los procesos largos, no nos gusta la constancia, no nos gusta la disciplina. Necesitamos cambios y resultados rápidos. No solo cambios rápidos, sino resultados rápidos. Entonces, en ese sentido, como decía Mateo, esa responsabilidad, o sea, esa parte de la responsabilidad que es poner excusas, ¿no? En factores externos, muchas veces vienen por ahí. No, es que esto es muy difícil, es que lleva mucho tiempo, es que es muy complejo, es que hacen falta muchas cosas. Bueno, vale, pues si lo haces con tiempo y con calma y con perseverancia, acabará llegando. Desde luego no va a ser un cambio de hoy para mañana. Si lo que pretendes es tener un cambio de hoy para mañana, posiblemente no lo vayas a conseguir, porque las cosas fundamentales en la vida, como hemos dicho muchas veces, se cocinan a fuego lento. Sí, no sé si Mateo querías decir algo más, Sí. por ir sino haciendo luego la recogida. Sí, continuando un poco con esto que está diciendo, yo pienso esto que estamos diciendo, un ejemplo que se dice mucho, que por ejemplo Newton, casi uno de los, si no el más grande. No te entiendo. Repite, Mate, que no se te entiende, Mateo. Digo que siguiendo con esto que estamos diciendo Adrián y yo, de pararse a pensar que un ejemplo así muy famoso de Newton, Isaac Newton, que ha sido uno de los más grandes, si no el más grande, científico, la famosa historia que se cuenta es que la gravedad, el concepto de la gravedad, le llegó estando sentado en un árbol sin hacer nada, y como estando pues parado y pues también más contemplativo, observando más, que yo creo que un punto es, como bien has dicho, que es necesario, entre comillas, a veces aburrirse y tener el nada, que ahí es donde se pega el salto. Yo, por ejemplo, ya contando una experiencia personal, que antes he comentado lo de Groenlandia, que yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, sin duda, de todo lo que he aprendido. Ahí me noté perfectamente que fue después, o sea, al estar un mes, porque claro, estaba sin ningún tipo de internet, ni conexión, ni nada en la cabeza, o sea, no tenía absolutamente nada en la cabeza en cuanto a cosas que nos parecen normales en un día a día, que pues es como, mañana tengo que hacer esto, que ir a no sé dónde, pero también no sé qué, pero con preocupaciones, pues yo justo tuve la suerte de estar sin ningún tipo de preocupación, porque era además segundo día, o sea, yo no tenía la responsabilidad, y después de estar en un periodo continuo de la mente totalmente despejada, sin ningún tipo de preocupación en la que pensar y eso, noté claramente como un salto muy, muy profundo hacia, por decirlo de alguna manera,
la introspección, se puede llamar así, de pues empezar ya a mirarse uno adentro, y me parece un ejemplo, por ejemplo, el hablar otro día con un compañero de piso, que son cosas que yo creo, y bajo la experiencia, yo por ejemplo, si me llegas a preguntar hace 2 años si pienso, pues digo, obviamente, ¿quién no piensa, no? Todos pensamos. Pero después de tener la experiencia esta, como que, ostras, o sea, como que cuando conoces algo, y con esto, con muchas otras cosas, pues por ejemplo, imagínate, yo qué sé, felicidad, pues también yo te diría que antes de venir aquí a Río me consideraba feliz. ¿Cómo no voy a ser feliz? Tengo una vida muy buena, buenos amigos, tengo una buena situación. ¿Cómo no voy a ser feliz? Hasta que ves algo mucho más claro y dices, ostras, o más acrecentado, puedes ver como tú quieras. Uh-huh. Y sí, me pasa tienes una otra situación con la que comparar y dices, vale, quizás lo que conocí antes no era felicidad real, sino era pues costumbre, era pues eso, bienestar con una situación conocida, ¿no? Esa comodidad de la que hablábamos, esa tranquilidad, pero no una felicidad real, porque quizás no se alineaba con lo que tú querías realmente. Y poniendo un poco también en lo que ha dicho Alba, que entendemos por responsabilidad, yo la definición no la he buscado, no me sé la definición oficial, pero yo el punto de vista que tenía y cómo lo orientaba, responsabilidad en cuanto a otra vez de nuevo, poner el foco en ti y asumir lo tuyo. O sea, que también es un que se dice muy a bote pronto, pero que es bastante fuerte, y yo creo que en cierta medida para todos, para algunas cosas somos irresponsables en cuanto a no, esto de fuera. Una reflexión, por ejemplo, también que me parece muy relacionada también de otra vez de nuevo el foco eres tú. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Yo, por ejemplo, ahora también estoy con un amigo que me parece el ejemplo perfecto. Que ¿cómo te ves tú a ti mismo? O sea, si tú te ves, que nos pasa a todos, otra vez de nuevo, cuando te sientes grande o pequeño, cuando te sientes pequeño, por consecuencia directa, ves todo mucho más grande. O sea, si tú te sientes pequeño y eso, te parece todo gigante, ves montañas, no sé qué. En cambio, si tú a ti mismo te sientes grande, de forma directa ves a todo pequeño. O sea, todo pequeño en el sentido de no ves problemas. O sea, si tú te sientes grande, no va a haber ni barreras, ni limitaciones, ni nada. Y las que haya van a ser más, o sea, más relevantes, efectivamente. Todo, digamos que tu mundo se empequeñece, ¿no? Se relativiza con el tamaño que tú a ti mismo te des. O sea, esas barreras se reducen, efectivamente. Yo, por ejemplo, también otra vez, no sé si es igual, pero relacionado con el tema de pero guapo, yo me acuerdo de estar aquí también en situaciones de, pues lo típico como hablaba antes de Erasmus, de fiesta, eso, de estar con amigos y como que escuchar amigos hablar de chicas como, joe, esta, qué guapa, como que... Y yo para mí ese es el ejemplo clarísimo, que tú al poner a alguien tan alto, o sea, si tú por ejemplo ves a alguien, joe, qué persona guapa, qué lista, qué inteligente o qué lo que tú quieras, si la estás poniendo muy, muy alta, ¿en qué punto vas a estar tú? O sea, si ya... Y eso es otra vez de nuevo, o sea, no entrenarse a sí mismo, pero poner el foco en uno mismo. Tú si ves las cosas muy grandes, una persona tan así, tú ya te estás poniendo tú a ti mismo, que es lo que decía, como poner el foco en uno mismo, tú a ti mismo, o sea, ya te estás poniendo desde un punto de vista, digamos, inferior. Mucho más bajo. Sí. Yo creo que la verdad que lo habéis definido súper bien. Yo creo que vamos a ir recogiendo un poco, chicos. Nos acordamos, así un poco como recogida, como reflexión. La comodidad es necesaria en ciertos momentos porque nos da calma, nos da estabilidad, y a la vez también es importante aprender a salir de esa comodidad cuando llega el momento de cambio, aprender a moverse, ¿sí? La comodidad nos conecta con qué opinarán los demás, si me muevo, qué hago,
¿verdad? Y la responsabilidad nos conecta más con nuestra intuición, con lo que verdaderamente queremos, con nuestros valores. Escuchar a estas personas, a estos mentores, aquellas personas que quieren para nosotros, digamos, el avance de una forma genuina, y dejar un poco o no tener tanta atención a aquellas personas que son guardianes, porque aquello que nos están diciendo al final de alguna forma nos lo vuelcan. Que todo al final parte de mirar hacia adentro, que lo que vemos fuera no deja de ser un reflejo de nuestro estado interno, de nuestro estado emocional, de los miedos, de la ansiedad que yo pueda tener a lo mejor ante esta decisión que voy a tomar, y que sobre todo yo me quedaría, si os parece, un poco como con esta frase, todo está bien tal y como es. Sí, porque al final es como puede ser según mi estado de desarrollo, mi estado de crecimiento, mi autoconocimiento, todos los factores que queráis meter. Está bien como es. Y simplemente que, oye, de lo que sucede, saquemos el aprendizaje para no volver a repetir lo mismo que sabemos que es bueno empezar a desbloquear o es bueno empezar a avanzar. No sé si queréis decir alguna frase como cierre. Yo creo que si os parece, porque podemos estar largo y tendido, ¿no?, con este tema, pero yo creo que también, está bien como un poco ir al tema. Entonces, si os parece, Mateo, si quieres dar algún cierre, y Adrián. Sí. Yo quería decir como cierre, así como conclusión, que también ya has englobado tú un poco la conversación. ¿Cuál es, que hablamos también antes, el cambio? ¿Qué podemos hacer para llegar a este punto? Pues yo creo que la parte empieza por mirarse uno mismo, o sea, poner el foco en ti. Y yo lo dividiendo así un poco en dos situaciones. Al principio, poner el foco en uno mismo es muy duro, o sea, muy duro y difícil en cuanto a que nadie quiere asumir su parte, porque lo más fácil es mandarlo hacia afuera, o sea, inconscientemente la respuesta fácil es fuera, fuera, fuera. O sea, el primer paso es duro y difícil, que es el asumir tú lo tuyo, pues es esto, pues por lo que está haciendo o por lo que sea. Y el segundo es muy gratificante, que es cuando te das cuenta de todo lo que puedes hacer a tu alcance, poniendo el foco en ti. Otra vez de nuevo, quitándolo en lo externo, te das cuenta de que tienes control, o sea, ganas control, por decirlo de alguna manera, de tu vida. O sea, ya cuanto menos depende del resto, más depende de ti. Te sientes como que, ostras, pues tengo control de mi vida y no me siento arrastrado. Pero sí. Muchas gracias, Adrián. Y nada, yo para cerrar, pues volver a hacer hincapié en el tema de que no existen los momentos perfectos, los momentos ideales, que dejemos de buscar excusas en otras personas o en otras situaciones o en otras cosas que no sean nosotros mismos, y que pasemos a la acción en cualquiera que sea el aspecto. Y una frase que creo que lo resume muy bien es la de: el mejor momento para empezar a hacer algo fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Así que con eso, adelante con cualquier decisión que queramos tomar. Muy bien. Bueno, oye, Mateo, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos, Adrián, la semana que viene, 7 de la tarde, como siempre, en directo. Luego nos podéis encontrar en YouTube, en Spotify, por favor, Instagram, darnos en TikTok. en Instagram, en TikTok. Y bueno, siempre os agradecemos que compartáis si creéis que esto le puede servir a alguien. Y nada, chicos, que tengáis buena semana. Ahora que tenemos a Mateo ahí en Brasil, que nos lo distribuya entre el público brasileño. O españoles en Brasil, me da igual. Nos da lo mismo, Mateo. No tenemos Muchas gracias por la invitación a Sincronía, y un gusto formar parte de este proyecto tan bonito y bueno. Muchas gracias, Muchas Mateo. gracias por participar y nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien. Buena semana a todos. Hasta luego. Chao.